Buenas tardes. Para la materia de diseño de máquinas 1 se escogió realizar el proyecto de diseño de disco de frenos con aletas de refrigeración. Esto realizado por Santiago Guevara, Andrés Ayala y Jonathan Quiseno. Seguimos con la introducción del proyecto. Sabemos que los discos de frenos de los carros están sometidos a varias cargas, las cuales un factor que afecta su rendimiento a los discos es la disipación de calor. Entonces, para nuestro proyecto se busca realizar unas aletas que permitan mayor disipación de calor, evitando que este material del cual está hecho el disco de freno evite que sufra algunas fracturas el disco. Entonces eso nos da una mayor ventilación sin comprometer la rigidez estructural del disco, que es lo que se piensa hacer en nuestro diseño. El objetivo principal de nuestro proyecto es mejorar la disipación de calor del disco de freno. ¿Esto cómo se piensa hacer? Esto se haría mediante aletas de refrigeración en donde disipe mayor el calor que se genera por la fricción, garantizando una mayor durabilidad en condiciones extremas. Quiero recalcar que hacia dónde va enfocado nuestro proyecto va a ser en el diseño innovador de un disco de freno dirigido hacia la maquinaria pesada, que es la maquinaria amarilla. Planteamiento del problema. Los discos de frenos tradicionales entran en desafíos como sobrecalentamiento en usos continuos. Esto puede ser por largas jornadas de trabajo para esa industria pesada. Los frenos no se encuentran diseñados para soportar tanta presión, o sea que estén en uso muy continuo por largas jornadas de trabajo. Eso haciendo que los frenos de disco cotidianos o los que se usan normalmente se sobrecalienten y pueda tener una eficiencia mayor, haciendo que pues no sea lo suficientemente eficaz o exacto para lo que es utilizado y pueda presentar un riesgo. Lo que se busca es controlar ese riesgo. Un segundo ítem puede ser el desgaste acelerado por fatiga térmica de los discos de freno de una máquina pesada. Esto ocurre debido a una combinación de factores asociados al calor extremo generado durante el frenado, las condiciones operativas y el diseño del sistema de frenos. Las principales razones incluyen los frenados intensos y frecuentes. El último ítem vendría siendo la ineficiencia en maquinaria industrial pesada. Esto resulta a diferentes factores relacionados con las exigencias extremas de este tipo de equipos. Algunas de las principales razones de esta ineficiencia pueden ser las cargas elevadas y esfuerzos intensos, el calor extremo y la disipación térmica limitada, el desgaste acelerado, las condiciones operativas adversas, el diseño del sistema de frenos, los materiales inadecuados con los que se fabrica este disco de freno, el frenado prolongado o continuo, y estos serían las principales causas que harían que fuera un sistema ineficiente para este tipo de maquinaria. Los requerimientos de diseño para un disco de freno con aletas de refrigeración. Para esto tenemos que tener en cuenta la capacidad de disipación de calor para evitar el sobrecalentamiento durante el uso continuo. Este debe tener diseñadas unas aletas integradas que permitan una mayor ventilación sin comprometer la rigidez estructural del disco. Los materiales recomendados para elaborar este disco es acero al carbono, fundición de hierro con alta resistencia térmica. El diseño debe adaptarse a diferentes tipos de maquinarias industriales como grúas o equipos pesados. Algunos de los
Requerimientos son la capacidad de disipación de calor, ya que el disco debe ser diseñado para disipar el calor eficientemente y evitar un sobrecalentamiento durante un periodo de trabajo continuo. También es importante considerar el flujo de aire alrededor del disco y optimizar el diseño para que el calor se disipe de una forma constante y uniforme. El diseño de las aletas integradas debe comprometer no se debe comprometer la rigidez del estructural, y las aletas deben tener un diseño óptimo que permitan un flujo de aire y reduzca el peso del disco sin sacrificar su resistencia. Los materiales de alta resistencia térmica, pues ya antes nombrados, se recomienda el uso del carbono, de acero al carbono o fundición de hierro, materiales con alta resistencia a la temperatura y buena calidad de absorción de energía térmica. Es esencial seleccionar un material que tenga su integridad estructural a altas temperaturas y que ofrezca una buena resistencia al desgaste. También tenemos la compatibilidad con la maquinaria industrial, que el diseño debe ser adaptable para que su uso se pueda dar en diferentes tipos de maquinarias, como son la maquinaria pesada, grúas o equipos de construcción, o maquinaria industrial que se utilice con frenos de seguridad o frenos de apoyo. Esto implica considerar variaciones en el tamaño, la forma y el sistema de montaje en el disco, para que su instalación sea más eficaz en diferentes aspectos. También debemos tener en cuenta los aspectos de diseño para que ese disco tenga un funcionamiento seguro en las diferentes aplicaciones que lo vamos a poner en prueba. También tenemos que tener en cuenta la capacidad de disipación del calor, que es la fundamental para evitar que el equipo se sobrecaliente y este nos pueda causar algún accidente o algún contratiempo. Los prototipos y planos. En esta diapositiva se observan algunos planos del prototipo que hemos elaborado, el cual tiene unas aletas de ventilación que serían las que ayudarán a disipar el calor. Las aletas de refrigeración nos juegan un papel importante y crucial para mejorar la disipación de calor en este disco. Pues su función principal es aumentar la superficie de contacto entre el disco y el aire, la cual nos facilita la transferencia de calor de una manera mucho más eficiente que si el disco fuera completamente sólido, ya que por estas aletas podrían ingresar el aire y refrigera de manera eficiente y de manera eficiente para así no tener deformaciones de dicho disco. Las aletas, al incrementar la superficie de contacto, las aletas permiten que una mayor cantidad de calor sea transferido desde el disco hacia el aire circundante. Esto se debe a que las aletas generan una turbulencia controlada en el aire que pasa por ellas, lo que mejora la circulación y por lo tanto acelera la pérdida de calor, como se puede observar en este lado. Tenemos el calor disipado que entra por este lado y sale por acá, lo que da una mayor em, disipación de calor, valga la redundancia. El material obviamente no se va a dilatar como en en los discos convencionales. Además, las aletas pueden ser diseñadas de manera estratégica para optimizar el flujo de aire, el ángulo, el tamaño y la forma de las aletas.
Son factores clave para que el aire se desplace de manera más eficiente sobre la superficie del disco, como se puede observar en esta imagen. Este diseño debe considerar la velocidad y la dirección de rotación del disco para maximizar el flujo de aire hacia las zonas que necesitan disipar el calor de manera efectiva. Los resultados que se esperan con este proyecto son beneficios del diseño en cuanto a la mejora de la disipación térmica en un 30% respecto a los diseños tradicionales. En un momento ya les muestro la imagen de cómo estamos o buscamos que que, que el diseño quede. El aumento de la durabilidad del disco, la mejora de la disipación de calor reduce la fatiga térmica, lo que prolonga la vida útil de este componente. La reducción de la fatiga térmica, el control de la temperatura asegura que el disco no se vea afectado por cambios bruscos o o las temperaturas en choques térmicos, evitando los fallos prematuros. La comparativa del diseño con o sin aletas, a la mano izquierda tenemos nuestro diseño del disco con aletas de disipadoras de calor y a este lado tenemos pues el disco convencional como se muestra en la imagen, donde sufre todos los daños de el contacto con las mordazas de frenado y a dónde actúan. Este disco ventilado, que es el de nuestro prototipo, em, incluye aletas internas diseñadas para mejorar la disipación de calor generado durante la frenada. Estas estructuras internas, las que se notan acá de la disipación de calor, están colocadas entre dos superficies de frenado paralelas y tienen varias funciones técnicas, las cuales son disipación de calor, disipación térmica, que facilitan el flujo de aire a través del disco para reducir el calor acumulado. Prevención de deformaciones. Al mantener el disco más frío, se minimizan las dilataciones térmicas. Mayor durabilidad. Em, Estas aplicaciones las queremos nosotros implementar en vehículos pesados e industriales como lo son camiones, maquinaria, donde la carga y las fuerzas de frenado son mayores. En esta de nuestro lado derecho es el disco convencional de frenado, donde hay sobrecalentamiento, altas temperaturas que se han provocado y generado por el calor, fisuras, endurecen algunas áreas del material y por ello pues se notan de pronto algunas fisuras o fatiga en el material. Un desgaste irregular se puede observar también debido a un uso prolongado, fricción desigual o problemas en las pastillas de freno. Pérdida de eficiencia, un disco en estas condiciones no disipa el calor de manera efectiva, pues por eso nosotros quisimos implementar este disco de frenado con aletas para la disipación de calor. En conclusión, el diseño es muy innovador. El disco de freno con aletas de refrigeración ofrece una solución efectiva para mejorar la disipación térmica y por lo tanto optimizar el rendimiento de las máquinas industriales. Tenemos pues de pronto algunos inconvenientes en el diseño debido a que se tiene que generar con mucho dinero. Los diseños podrían salir bastante costosos, pero son si se pudiera trabajar de buena manera, es una gran idea para evitar tantos cambios de discos de frenos en en la maquinaria industrial pesada. Muchas gracias.